Ok, amados, la última doctrina es el juicio eterno. ¿Estás conmigo? Anota ahí, el juicio eterno. Ahora, el principio de un juicio eterno es tratado como una pesadilla, amados, para muchos. Porque nadie quiere tener en mente que va a dar cuentas eternamente. ¿Estás convencido de eso? ¿Verdad que sí? Incluso si tú le preguntas a gente que no es cristiana, que no es creyente en la palabra de Dios, te darás cuenta que le huyen al tema y comienzan a dar una explicación que van a tener derecho al cielo por las buenas obras que han hecho, ¿sí o no? Pero la realidad de las cosas es que los que rehusaron considerar el juicio de Dios están rehusando aceptar su propia responsabilidad como criaturas hechas por Dios. Amados, escucha con atención. Las personas que no meditan en el juicio eterno y en esta verdad que la palabra nos habla, se han rebelado abiertamente contra Dios. Rehusar reconocer a Dios como principio convierte al hombre en una criatura de casualidad y sin responsabilidad de dar cuenta a alguien más grande. Es decir, cuando ignoramos la doctrina del juicio eterno, podemos caer en un humanismo y pensar que la vida se trata de nosotros y el ser humano sentarse en el trono, todo gira alrededor de mí, y estamos cayendo en el error que la serpiente siempre quiso llevar al ser humano. ¿Qué dijo la mujer? Dijo Dios que no comiéramos de ese árbol. ¿Qué te pasa? No, lo que pasa es que Dios sabe que cuando comieres de ese árbol serás como Dios. Serán como Dios. Y la realidad, amados, es que esta doctrina fundamental del juicio eterno, como la doctrina de la resurrección, como la doctrina de la fe en Dios, de los bautismos, de la imposición de manos, del arrepentimiento, nos lleva a bajarnos del trono de nuestro corazón y subir al que es digno de ser exaltado en nuestras vidas, de ser adorado en nuestras vidas, porque para eso nos creó, y ese es Cristo Jesús. Porque todo aquello que se edifique sobre un fundamento débil, tú y yo somos fundamentos débiles. No sé tú, pero yo soy débil como ser humano. Tú también. Todo aquello que se edifique en un fundamento débil se caerá, pero aquello que se edifique en Cristo, que es la roca, dice la palabra que vendrán ríos, tempestades, vientos, y esa casa no caerá. ¿Quiénes son los que edifican su casa sobre la roca? Los que escuchan la palabra de Cristo y se esfuerzan en practicarla con la ayuda del Espíritu Santo. Glorioso es entender que habrá un juicio eterno, que habrá un juicio eterno. Rehusar a ser responsable indica una de dos cosas. Anota ahí. Rehusar a ser responsable indica una de dos cosas. Primero, inmadurez o rebelión contra la autoridad. Solo maduramos, iglesia, cuando la responsabilidad es aceptada. Tú no vas a madurar en tu vida cristiana hasta que no aceptas la responsabilidad que tienes como criatura de Dios y como hija e hijo de Dios. La madurez viene cuando tú aceptas la responsabilidad. Porque hay muchos cristianos que pasan su vida en la iglesia cristiana y no hay madurez espiritual? Porque nunca fueron cristianos responsables. No tenían la responsabilidad de congregarse vez tras vez con diligencia, como dice la palabra, de entregar sus corazones a Cristo, al Evangelio, al servicio del Evangelio. No fueron responsables.
La responsabilidad te ayuda a madurar. Así que el principio del juicio eterno descansa, iglesia, en ser responsables para el desarrollo de nuestra vida. El ser responsables. Amén. Otro de los principios sobre el cual descansa el juicio es la justicia de Dios. Que Él se ha hecho a sí mismo responsable de juzgar el pecado y la maldad. Dios, amados, es responsable. Tenemos un Dios santo que no hay sombra de variación en su carácter, es decir, es responsable, y Él se ha propuesto juzgar el pecado. Si no hubiera juicio eterno, estaríamos tratando con un Dios irresponsable. No, Dios es un Dios responsable, por eso habrá un juicio eterno. La sociedad que rehúsa el juicio también está rehusando distinguir entre lo recto y lo equivocado, lo bueno y lo malo. Y de aquí viene la destrucción moral, amados, que estamos viendo en estos tiempos. La destrucción de nuestra sociedad. ¿Por qué, amados? Porque se está cuestionando la existencia de Dios, cuando la misma creación testifica la existencia de un Dios todopoderoso. Se está menospreciando la escritura cuando ha sido inspiración divina. Se ha puesto en tela de juicio su verdad, cuando la verdad de la palabra ha sido la que ha cambiado corazones desde siempre. Desde el primer momento en que se predicó el mensaje por los santos hombres de Dios y fueron inspirados por el Espíritu Santo, hay evidencia tanto testimonial como arqueológica de las verdades de Dios. Entonces, sacar la doctrina del juicio eterno me hace errar en la vida. Ya no sé qué es bueno y qué es malo. Hay mucha gente que dice, no, es que pues yo estoy bien. Y está bien tratando mal a su esposa. No, es que yo estoy bien, estoy cumpliendo con mi papel de marido. No. Es porque has ignorado la verdad de Dios, que todo lo que hagamos de este lado de la eternidad será juzgado en la eternidad. Ahora, escucha con atención. El juicio de Dios tiene una norma divina por medio de la cual el hombre es medido. Para el pecador esto viene a ser un pensamiento aterrador y terrible. Por eso el pecador prefiere decir, no, yo creo que sí, Dios existe y como Él es tan amoroso, todos vamos a estar en el cielo. ¿No te has fijado que así piensa el mundo? ¿Le da terror pensar que habrá un juicio? Porque no aceptan que Dios tiene una medida para dar la eternidad. Y no son las obras, es Cristo en la vida de las personas el que hace la diferencia. Mira lo que dice Hebreos 9:27, anótalo ahí por favor. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio, iglesia. Todo ser viviente será juzgado. Ahora, la eternidad del juicio de Dios empieza ahora. Tenemos que entender que Dios es un juez y es un juez justo. Y la consecuencia del pecado es un juicio. Dice Gálatas 6, verso 7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 6, 7 y 8. ¿Qué quiere decir? Que el pecado es sembrado en la carne y el pecado es cosechado en la carne. Si hay consecuencias en la eternidad por nuestros actos, también hay consecuencias en esta vida por nuestros actos. Todo mundo lo sabe. Si alguien pierde su vida en el alcohol, cosechará problemas de salud. Si alguien no respeta las leyes de tránsito, es rebelde aún a la autoridad civil, tarde o temprano tendrá un accidente. Se cosecha lo que se siembra. Amados, el producto del pecado viene a ser propio de juicio.
Entonces el pecado es juzgado en la carne ahora, así que la naturaleza del pecado viene a ser muy evidente a todos y el sabio tendrá cuidado. Jeremías 2:19, anótalo ahí. ¿Quién lo quiere leer? Jeremías 2:19, con voz fuerte, por favor. Bueno, ya está en las pantallas. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿quién es el que castiga al hombre? Es su propia maldad. Tu maldad te castigará. Por eso Cristo vino a cambiar el corazón del ser humano, a quitar esos corazones de piedra y convertirlos en corazones de carne. Amén. Entonces la certeza del juicio de Dios es vista entre las naciones incluso. Mira lo que dice Isaías 2:4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. El juicio de Dios lo vemos entre las naciones. Cuando una nación se aleja de Dios y de los principios de Dios, tú puedes ver su decadencia en la sociedad, en su sociedad. ¿Qué pasó con todas esas naciones donde hubo tsunamis años atrás, devastadores, murieron miles de personas? ¿Qué pasó? Por ejemplo, en Haití, hace algunos años. Esa ciudad tenía una estatua de un cerdo grande y decía: Haití le pertenece a Satanás. Entonces, ¿quién está castigando? La maldad, el juicio de Dios se ve en una vida que no toma en cuenta la doctrina del juicio eterno y en una nación que menosprecia los santos principios de Dios. Por eso es necesario, iglesia, que estemos pidiendo misericordia a Dios por México, porque desde el gobierno se está atentando contra la santidad de Dios. Tenemos que ser claros con esto, porque si nuestros gobernantes están diciendo: ay, es que hay que evolucionar y es que los conservadores no saben lo que piensan, ¿cómo que no sabemos lo que pensamos? Si estamos pensando la palabra de Dios, varón y mujer fueron creados por Dios. Entonces todo aquel posmodernismo que está diciendo: ay, es que muchos géneros, es una abominación a la santa palabra de Dios. Tenemos que estar orando: Señor, ten misericordia de nuestros gobernantes, trae temor tuyo en sus corazones, perdona a México. Tenemos que estar clamando, amados, porque no es cualquier cosa. Nación que se ha olvidado de Dios es nación que ha venido al fracaso. Te voy a decir algo: Estados Unidos fue una nación que fue fundada en los principios de Dios, pero todos hemos visto cómo su sociedad ha ido en decadencia y su economía está decayendo, amados. Proféticamente, como potencia mundial, ya no figura en las profecías de los últimos tiempos Estados Unidos. Aparece Rusia, China, pero Estados Unidos, amados, ya no figura. Y se cree que Estados Unidos entrará en una recesión los próximos años, económica tremenda. Entonces, amados, nación que se aleja de los principios de Dios es una nación que experimentará un juicio de Dios. La espada y el hambre y la pestilencia son juicios de Dios. Ezequiel 6:11, anótalo ahí, dice: así ha dicho Jehová el Señor: palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di: ay por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. A mí me llama mucho la atención, amados, cómo el corazón del ser humano es tan necio y tan terco.
Acaba de pasar la humanidad entera una pandemia. Si el corazón del ser humano no se arrepiente con una pandemia y deja sus malos caminos, ¿qué necesita experimentar para venir a arrepentimiento? Quiero que estudies el libro de Apocalipsis en una chance que tengas. Y te darás cuenta que a partir del capítulo 4 en adelante viene juicio tras juicio. El juicio de los sellos, el juicio de las trompetas. ¿Y sabes qué? Dice ahí Apocalipsis que no se arrepintió la humanidad. Déjate, iglesia, de creer que eres muy bueno. El ser humano es muy malo y necesita a Cristo como Salvador para transformación. La necedad está ligada al corazón del ser humano. Y solo el Espíritu Santo, no la religión absurda, hueca, solo el Espíritu Santo va a cambiar el corazón del ser humano. Solo una relación con Cristo, verlo a la cruz espiritualmente, contemplar su pasión, el haber sido molido por mi pecado, por tu pecado. Es ahí donde viene arrepentimiento el ser humano y comprende el inmenso amor de Dios que lo cambia todo. Dios es el juez entre las naciones, reinos se levantan y caen conforme Dios juzga en justicia. Ahora, iglesia, también debemos entender que según la Biblia, el juicio de Dios a la iglesia empieza ahora. ¿A qué me refiero con esto? Mira 1 de Pedro 4:17. ¿Quién lo quiere leer fuerte? Así con voz de locutor. 1 de Pedro 4:17. ¿Lo tienes ahí? Sí. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Amados, mira lo que dice, que el juicio de Dios comienza con la casa de Dios. Para que Dios se manifieste en este mundo, primero va a llamar a su iglesia a examinarse a sí misma. Arrepentimiento en su pueblo. ¿Por qué, amados? Porque 1 Corintios 11:31 dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Cuál es la vida del cristiano? ¿Cuál es la vida abundante a la que Cristo nos llama? Es a dejar las cargas innecesarias de estar nosotros como jueces de las personas, que es una carga, y comenzar a examinarnos en una responsabilidad delante de Dios, porque el juicio viene. Tú tienes que vivir tu cristianismo examinándote en oración, pensando qué cosas en tu corazón tienen que ser sanadas por Dios, limpiadas por la sangre de Cristo, qué cosas en tu carácter tienen que ser moldeado. Por eso Cristo dice en su palabra: deja de ver la paja del ojo de tu hermano, pon atención en la viga que traes atravesada. Entonces, cuando la saques, vas a poder ver, vas a poder ayudar a tu hermano a sacar la paja de su ojo. Iglesia, si no venimos a arrepentimiento, no habrá avivamiento. Si no sacamos las vigas atravesadas de egoísmo, de chisme, de murmuración en nuestros ojos, la viga de egoísmo, de comodidad, no vamos a poder ir por el perdido, ayudarles a que saquen esas pajas de sus ojos. No vamos a poder. El evangelio es así: el que cree en Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Es tu corazón el que tiene que ser avivado. Es tu corazón el que tiene que ser confrontado con la Biblia. Deja de pensar en las predicaciones: híjola, me pasó rozando, pero le pegó a este. Qué bueno que vino mi esposo. Qué bueno que vino mi esposa. Ay, ¿dónde está mi esposa? Fue al baño. No es para ti, varón. ¿Cuántas familias no quieren que sus hijos cambien, pero piensan que la palabra es solo para sus hijos que están en rebeldía? Y resulta que la rebeldía la traen los padres bien metida en el corazón.
Amados, el pecado de los hijos de Dios es juzgado ahora. Él trata con el individuo a través de la disciplina y la corrección. El creyente no está bajo la ira, sino que está en una relación de padre e hijo, donde la misericordia y el perdón de Dios es gratuita. Todos podemos acudir al Padre a través de la fe en Cristo. Su misericordia y perdón nos abraza, nos perdona. Amados, tenemos todo para ser transformados. ¿Por qué no somos transformados? Por falta de acercarnos a Dios con un corazón sincero. Por eso, amados, el pecador está bajo la ira de Dios, el cristiano no. Pero escucha con atención, la responsabilidad la tenemos como hijos de Dios, de darle cuentas a Dios, de agradarle a Dios con todo lo que somos, de honrarle con todo lo que somos. ¿Por qué, amados? Porque Él nos llamó por su gracia, así que por su gracia le seguiremos. Amén. El creyente es juzgado ahora en Cristo y en la carne, y el juicio del incrédulo será en el futuro. ¿Te has puesto a pensar por qué muchos incrédulos parece como si Dios los bendijera más que a ti? ¿Verdad que sí? Hay personas que son de a tiro entregadas a la maldad y parece que les va mejor que tú, que a ti. Hasta muchos cristianos se desaniman. No, ¿para qué voy a la iglesia? Pues si fulano no dice ni un amén y le va re bien, y yo que estoy ahí domingo tras domingo no me va bien, pues ¿qué está pasando? ¿Sabes qué está pasando? La bendita gracia de Dios sobre tu vida, que te salvó, que te perdonó, te ha dado vida eterna. El juicio de Dios comienza ahora, porque eres la casa de Dios, eres templo de Dios. Dios no habita en templos hechos de hombres, habita en ti. Y te está llevando a examinarte, a arrepentirte. Y para el impío que tal vez niega a Dios, niega la existencia de Dios, niega esta doctrina del juicio eterno, tal vez parezca que les va bien, pero escucha, el juicio lo está esperando. Tú entrarás a la eternidad con Cristo, pero esas personas, aunque parecía que les iba bien en esta vida y pensaron que eran muy buenos, les espera un terrible juicio de Dios. Es lo que dice la Biblia. Amados, el juicio está reservado para los ángeles. ¿A qué me refiero? Judas capítulo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los ángeles creados por Dios son eternos, y esos ángeles que se rebelaron contra Dios, siguiendo a Satanás en la peor división que existió en el reino de los cielos, escucha con atención, serán juzgados, han sido juzgados, y les espera una eternidad en el infierno. ¿Para quién es el infierno? ¿Para quién lo diseñó Dios? Lo diseñó para Satanás y sus demonios. Jamás lo diseñó para el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, pero quiere que todos se arrepientan y procedan al arrepentimiento. Amados, el juicio eterno les espera a los ángeles caídos que dejaron su habitación apropiada. La redención no fue provista para los ángeles caídos. Hay una doctrina, tienen que conocer esto, de una supuesta reconciliación. Y esta doctrina se ha metido a muchos grupos evangélicos, donde dice que al final de los tiempos Dios va a perdonar a Satanás y a los ángeles caídos. Eso es una mentira del infierno. Eso no está bien. Esa doctrina de los universalistas ha querido desvirtuar la santa doctrina de la Iglesia de Cristo. Si tú llegas a escuchar eso, tú tienes que confrontar eso, tú tienes que negar eso. ¿Por qué, amados? Porque para que Dios reconcilie a alguien con Él, tiene que haber arrepentimiento. Y ni en Satanás ni en sus demonios se ha visto ni una pizca de arrepentimiento. No hay arrepentimiento, hay maldad. Ellos mismos se condenaron, la maldad, su maldad los destruyó. Amén.
¿Ahora entiendes por qué el diablo odia tanto a los cristianos? Porque los cristianos sí se pueden reconciliar con Dios a través de la sangre de Cristo por gracia. Amén. El juicio eterno está reservado para los paganos. Anota ahí, Judas capítulo 10 verso 13. Dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Asesinatos, celos, envidias. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Cuál es el error de Balaam? ¿Cuál es? El venderse, el materialismo, el buscar recompensa. Y luego dice: y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Cuál es la contradicción de Coré? Una rebeldía abierta ante la autoridad de la palabra de Dios. ¿Qué estamos viendo en estos tiempos, amados? Una rebelión abierta en contra de la palabra de Dios. ¿Cómo es posible, amados? Hay videos donde una mujer llora en la cámara porque su hijo se siente gato, y en la escuela allá en Estados Unidos un maestro se atrevió a decir: usted no es gato, mi hijo, usted es un niño. ¡Miau! ¡Cállese la boca! Y la mamá llorando en una cámara: ay, es que no hay igualdad, no hay amor, no hay respeto. Amados, esa es la contradicción de Coré, la rebelión contra Dios. ¿Cómo puede ser que padres de familia estén tan cegados y puedan consecuentar eso de sus muchachos? No es posible, amados. Yo quiero decirte algo, iglesia. Debemos entender algo: que los demonios son espíritus de confusión. Cuando un demonio empieza a confundir a una niña de su sexualidad o a un niño de su sexualidad, hay autoridad en el pueblo de Dios para decirle: en el nombre de Jesús, tú eres un hijo, tú eres un hombre, hijo, tú eres una mujer, hija. Ve tu cuerpo, ve tu sexualidad, desecha toda mentira del infierno. Tenemos que confrontar el reino de las tinieblas y expulsar toda blasfemia en contra de los principios de Dios, amados, porque hay un juicio eterno. Y yo no sé tú, pero yo en el juicio eterno, yo quiero glorificar a mi Padre. Yo quiero escuchar esa voz en el cielo diciéndome: bienvenido, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Bien hecho, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Yo sueño con ese día. Yo sueño con verlo a sus ojos, a mi Señor, besarle sus manos, esas manos con orificios, y decirle: gracias, mi Señor. Yo sé que no tiene ojos azules ni verdes, no sé, no me lo imagino como en las películas, pero cuando lo siento en mi espíritu, sé que es un fuego consumidor, amados, que vale la pena perderlo todo y arriesgarlo todo por un día verle cara a cara. Amén. El juicio eterno se requiere porque el hombre es eterno, y si la muerte fuera el fin, no sería necesario. El juicio solo da el testimonio que el ser humano es escogido a través de la rebelión y el orgullo. Amados, Jesús habla del juicio eterno también. Dice la palabra de Dios en Marcos 9, 43 al 48, dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Pueden bajar la música, por favor. En Marcos 9, 43 verso 48 dice esto. Jesús mismo habla del
juicio eterno. Jesús habló de la realidad del juicio eterno, iglesia. La Biblia dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, Apocalipsis 20:14. Entonces, ¿qué enseña la Biblia del juicio eterno? La Biblia nos enseña que el juicio eterno es la tumba o el estado. Escucha bien, perdón. La Biblia no nos enseña que el juicio eterno es la tumba o el estado de no existencia. El hombre es un espíritu y no deja de existir. La Biblia nunca ha enseñado que la muerte es todo y se acabó. No. El ser humano no deja de existir solo porque cambió de residencia de esta tierra a la eternidad. El asunto es que Cristo vino a resolver nuestro destino eterno, que tú y yo pudiéramos estar en las moradas eternas con Cristo. Amado, las Escrituras hablan del tribunal de Cristo y un gran trono blanco de juicio. Vamos a diferenciar esto, ¿sí? Dice Daniel 12:2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano, aunque muera en este cuerpo, no deja de existir. Unos serán despertados para vergüenza eterna. ¿Qué quiere decir? Su eternidad en el infierno. Y otros, dice, para vida eterna serán despertados. Ahora, todos los creyentes, todos los cristianos aparecerán ante el tribunal de Cristo. Anota ahí Romanos 14, verso 10 al 12, lo vamos a leer todos. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10 es ese. Pero Romanos 14, 10 al 12 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Entonces, las obras de los creyentes serán probadas. Necesito que entiendas en esta lección lo siguiente: las obras no te salvan como cristiano, pero las obras son resultado de tu fe y serán probadas, y recibirás recompensa por las obras dignas de Cristo, o perderás recompensa si tus obras no fueron dignas de Cristo. 1 Corintios 3, 12 al 13, anótalo ahí. Dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea el fuego la probará. Amados, todas las obras serán juzgadas. Todas las obras de los cristianos. Estamos con el tribunal de Cristo. Lo que te espera al morir como cristiano con la fe en Cristo es presentarte ante el tribunal de Cristo. Todas tus obras quedarán al desnudo, al descubierto. El fundamento sobre el cual el hombre construye es Jesucristo. Dice 1 Corintios 3:11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amados, toda buena obra que el ser humano intenta hacer para salvarse y no pone a Jesucristo como fundamento es hojarasca, se va a quemar. Mucha gente va a llegar a la eternidad y va a decir: pero mira, yo quise ayudar a los pobres. Sí, pero nunca te arrepentiste, no decidiste en tu corazón seguir a Jesucristo. Amados, lo que se construye sobre este fundamento será probado por fuego. No todas las obras aguantarán la prueba de fuego.
1 Corintios 3, verso 14 dice, anótalo ahí: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Qué quiere decir? Se recompensará por las obras que permanezcan. Entonces, 1 Corintios 3:15, anótalo también. Un hombre puede perder sus obras y aún ser salvo. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué quiere decir, amados? Que habrá cristianos que no reciban su recompensa. Habrá cristianos que entrarán al cielo, pero no recibirán recompensa alguna, porque sus obras fueron probadas, pero no se hallaron genuinas. El tribunal de Cristo prueba el tipo de obras construidas sobre el fundamento. ¿Quién es el fundamento? La fe en Jesucristo, Cristo. El fuego es figurativo, así como madera, heno y hojarasca son también figurativos. La recompensa de las buenas obras no es la salvación, quiero que tú entiendas. La salvación es en realidad el fundamento sobre el cual Jesús construye. ¿Qué tipo de obras aguantarán el fuego? Te pregunto. ¿Qué tipo de obras? Primero, anota ahí. Número 1, obras hechas con un motivo correcto, iglesia. Obras hechas con un motivo correcto. Anótalo. Juan 8, 28 al 29 dice: les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo. Jesús hacía las cosas para exaltarse a sí mismo. No las hacía por sí mismo, dice, sino que también me enseñó el Padre, así hablo, dice, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Amados, obras hechas para glorificar al Señor son las que tienen un motivo correcto. Siguiente, obras hechas conforme al modelo de Dios. Al modelo de Dios. Obras hechas en obediencia al Señor. Hechas bajo la autoridad de la Escritura, hechas bajo la autoridad de Dios, hechas en su voluntad. Anoten ahí, todos escribiendo. Obras hechas en el poder de Dios. Amados, la voluntad humana y la fuerza son la fuente de obras muertas. Pero las obras que agradarán a Dios son las obras que son guiadas por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios. Obras hechas en un principio de fe. La fe trae dependencia de Dios, y la fe trabajando a través de amor produce amor. Dice Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Son obras hechas en el amor de Cristo, amados. Tú y yo no podemos tener toda la fe del mundo sin tener el amor de Cristo, y vamos a dar cuenta de todo lo que hay en nuestro corazón en aquel día. Todo, amados. Ahora, ¿cuáles son los principios por seguir? Primero, amados, hay que levantar al Hijo de Dios. Esto me lleva a levantar al Hijo de Dios. Esto me llama a hacer obras, no empezando por propia iniciativa, sino que sea Dios hablando y Dios confirmando. Hablar las cosas que enseñó el Señor, nada más. Nada más. Si tú estás haciendo obra para el Señor, si tú estás enseñando la palabra, si tú estás adorando al Señor, hasta en el ministerio de alabanza, tú tienes que estar haciendo lo que el Señor enseñó.
Amado, siempre hacer lo que le agrade al Señor. El creyente dará cuentas de sí mismo al Señor. Y en la parábola de los 10 talentos, amados, de los talentos y las minas, ¿se acuerdan? No 10 talentos, de los talentos y las minas. Dios confronta y llama cuentas a sus siervos. Y obviamente reprende al que fue negligente, que enterró su herencia, los talentos, que no trabajó las minas. Los siervos que fueron fieles administradores recibieron su recompensa por su fidelidad. Dice Lucas 19, 12, 26 y Mateo 25, 14 al 30. Lo puedes estudiar en casa. Vuelvo a repetir, Mateo 25, 14 al 30, Lucas 19, 12 al 26. Los que rehusaron molestarse con aquello que no era de ellos, recibieron una reprensión y una condenación. Aquel cristiano que dice: es que no me corresponde a mí servir al Señor, es que eso es para los que están más metidos en la iglesia, es que a mí no me corresponde salvar las almas allá afuera, invitar, llevar un tratado, evangelizar, no me corresponde a mí. Amados, te está rehusando a una responsabilidad que Cristo te ha dado, porque tú eres su iglesia. Tú eres su iglesia. La recompensa a la fidelidad es más responsabilidad y autoridad en el reino. La recompensa a la fidelidad en el reino de Dios. Todos aquellos que sean responsables y fieles tendrán autoridad en la eternidad. Amados, todos los pecadores aparecerán ante el gran trono blanco para el juicio. ¿Qué les espera a los cristianos? El tribunal de Cristo. ¿Sí? Otra vez, ¿qué les espera a los cristianos? Ahora, todos los pecadores que no tienen a Cristo en su corazón aparecerán ante el gran trono blanco para juicio. Dice Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Apocalipsis 20, versos 12 al 13, seguimos leyendo y dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Amados, los injustos serán resucitados para aparecer ante el gran trono blanco y recibir el castigo por haber rehusado rendirse a Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra. Dime si no hay urgencia en el corazón de Dios porque prediquemos el evangelio. Dime si no hay urgencia en el corazón de Dios para que los domingos tú y yo tengamos como responsabilidad traer a nuevas personas y que reciban a Cristo en sus corazones. Amados, muchos no invitan a nadie a la iglesia. Le voy a decir algo. Hace muchos años yo era muy deportista. ¿Qué le voy a decir? Era bien deportista. Y en el deporte que jugaba me tocó ir a una olimpiada. Y ahí andaba yo bien deportista, como 14, 15 años tenía, no me acuerdo cuántos tenía. Pues ahí andaba un muchacho que conviví con él, bien a gusto y todo. Para mal, obviamente, sin Cristo. Cuando el Señor me salva, como a los 17 años, yo vengo a un congreso a Chihuahua de jóvenes. Y en el congreso yo estoy tocado por Dios. Oh, Cristo está en mi vida. Gracias, Señor. Comenzaba a aprender el evangelio, a entenderlo, a tener una relación con Jesucristo. Y que me topo a este muchacho. Y luego, ¿qué haces aquí? Y luego, ¿tú qué haces aquí? Pues soy cristiano, conocí a Cristo Jesús. Mira, he cambiado tanto. ¿Qué te cuento? ¿A poco? ¿Y tú qué haces aquí? No, es que yo siempre he sido cristiano.
Mi papá es pastor. ¿Sabe qué le dije? ¿Cómo eres zarro? Porque nunca me dijiste. Tú viste mi sufrimiento y cómo andaba. Qué gacho. No, ya ni me hables. ¡Pum! Se crean. Se crean. Pero sí le dije, ¿por qué nunca me dijiste? Tú viste cómo yo anduve mal. Me hubiera gustado que me invitaras a estos eventos. Y muchos están así, amados, avergonzándose del evangelio o enajenados en sus necesidades y dejando el llamado de Cristo a su iglesia a un lado. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Una vez nos visitó un misionero que va a España, a Francia a evangelizar y no sé qué tantos lugares. Me acuerdo que se hicieron filas para platicar con él. Muchos, yo me quiero ir de misionero. Yo les dije, anden ingratos, primero inviten a sus vecinos y tráiganlos, y ahora sí les creo que van a ir a evangelizar. No, amados, tenemos que tener fuego en el corazón, amados, porque los injustos serán resucitados para aparecer ante el gran trono blanco, amados, y sin Cristo van a perecer eternamente. 5 principios elementales del juicio de Dios. Con esto terminamos. Primero, los hombres serán juzgados de acuerdo a la verdad. Romanos 2:2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Número 2, los hombres serán juzgados de acuerdo a sus obras. Dice Romanos 2:6, anótalo. Los hombres serán juzgados de acuerdo a sus obras. Romanos 2:6. El número 1 era: los hombres serán juzgados de acuerdo a la verdad. Romanos 2:27. 2:2. Los hombres serán juzgados de acuerdo a la verdad es el 1. Romanos 2:2. Número 2, los hombres serán juzgados de acuerdo a sus obras. Romanos 2:6. Número 3, los hombres serán juzgados sin parcialidad. Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos 2:16, los hombres serán juzgados de acuerdo a los secretos del corazón. Y número 5, cada hombre será juzgado de acuerdo a la medida de la luz moral y entendimiento que estaba disponible para él. ¿A qué me refiero con esto, amados? Dice la palabra en Romanos 2:12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Qué quiere decir, amados? Que seremos juzgados de acuerdo a lo que hemos recibido en esta vida, de palabra, de oportunidad, de gracia. Amados, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Un día vamos a dar cuenta. ¿Qué hicimos en los servicios de la iglesia? Pajareábamos, estábamos en el celular, en el Facebook, en el WhatsApp. Estábamos así como que pensando en qué ir a comer el domingo por la tarde, o en cómo pagar la renta, en cómo hacer esto. Amados, despertemos, iglesia, y demos cuenta que estas doctrinas van a alinearnos con la voluntad de Dios si las practicamos, si las atesoramos. Amén. Jesús dijo, por sus frutos los van a conocer. Las obras de la vida de cada persona indican la naturaleza de su corazón. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile: Señor, gracias, porque me espera el tribunal de Cristo. Yo quiero que mis obras bendigan tu nombre, te exalten, Señor, y cuando sean probadas, encuentres en mí un corazón puro. Si hay alguien aquí que se siente inseguro y siente que lo que le espera es el gran trono blanco, porque hay pecado en su vida y no ha tenido una conversión genuina delante de Dios, pídale perdón a Dios. Esta es su oportunidad. Dígale: Señor, quiero que me perdones. Quiero que Jesucristo sea mi Señor y Salvador. Amados, la justicia de Dios es que Dios juzgó al pecado en Cristo. Y cuando tú
te apropias de esa justicia. Dios ya no ve tu pecado, ve a Cristo, pero necesitas arrepentirte y decidir seguir a Cristo. Dile al Señor: Señor, en esta noche me entrego, me afianzo, confieso mi fe en Jesucristo. Oh Dios, ayúdanos a predicar, ayúdanos a estar orando por los perdidos, ayúdanos a evangelizar, a invitar a la iglesia, a discipular. Ayúdanos, Señor, que como iglesia entendamos nuestra responsabilidad como cristianos y como seguidores tuyos. Reconozcamos que habrá un juicio y que debido a tu sacrificio podemos estar confiados que recibiremos vida eterna, que debido a tu sacrificio podemos edificar en esta vida, podemos hacer obras que te glorifiquen y ser recompensados en la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.